Bien, pues primero voy a hablar del título de mi pregunta, es el análisis cuantitativo de la importancia de los materiales en una guitarra. Entonces, la estructura que va a seguir se va a dividir básicamente en 4 partes. Primero hablaré un poco del proceso de creación y la investigación que me llevó a mi pregunta. Después hablaré un poco sobre mi monografía, los procesos que llevé, los obstáculos, las limitaciones y cómo los llevé. Y luego daré unos consejos o tips que a mí me han servido y luego un turno de preguntas para que lo tengan. Bien, pues sobre cómo empecé yo. Yo escogí desde el primer momento una asignatura que a mí me llamaba mucho la atención, que era física. Yo quiero estudiar física en la universidad, siempre me ha apasionado desde el primer momento en que tuve en contacto con ella. Y pues me interesaba hacer un estudio de ello porque realmente esto es una práctica para lo que luego voy a llevar en la carrera de física. El segundo paso fue relacionarlo con alguno de los hobbies que tengo ya ahora mismo. Entonces yo soy músico, me gustaría llamarme, soy músico aficionado. Toco la guitarra desde que tenía 7 años y a mí siempre me ha gustado mucho la música. Entonces pensé cómo relacionar estos dos áreas, sobre todo porque eso afecta mucho al criterio del personal engagement, que no sé cómo se dice en español. Y luego formulé una pregunta general sobre el tema, que obviamente yo era consciente que era una pregunta que no era específica, pero por algo se empieza y es importante tener una idea general sobre la que luego profundizar. Y en todo momento siempre me guié por la guía, válgame la redundancia, porque ahí te explican realmente qué pasos tienes que seguir y qué cosas te van a pedir para cada una de las asignaturas. Entonces, en mi caso, mi pregunta inicial fue ¿cómo afecta la composición de una guitarra a las ondas sonoras que ésta produce? Bien, en verdad esta pregunta es una pregunta que yo ya tenía interiorizada. Es decir, siempre que he ido a comprarme una guitarra siempre he pensado ¿qué diferencia hay entre comprarme una de madera laminada y una de caoba? ¿Qué diferencia hay entre una de caoba y una de pino? Entonces, mi pregunta estuvo planteada para resolver este dilema interno desde un análisis empírico. Entonces, como he dicho, luego hay que pasar de lo general a lo específico y en mi caso, y en el caso de la mayoría de las personas, esto es pasar por un proceso de investigación en el que vais a encontrar cosas que os van a sorprender. En mi caso, yo me puse a investigar al respecto y descubrí la existencia de los resonadores de Helmholtz, que voy a explicar luego, que es una palabra así un poco abstracta, pero en verdad son cosas con las que convivimos todos los días. Y pondré el ejemplo de una botella es un resonador de Helmholtz, y luego lo explicaré con un dibujo y todo detallado para que no se quede ahí. El caso es que cuando yo estaba investigando y me topé con los resonadores de Helmholtz, pude cambiar y poner mi pregunta mucho más específica sobre este fenómeno. Entonces luego pensé en las propiedades que podía medir en función de la frecuencia de resonancia de Helmholtz y en este caso elegí una propiedad un poco extraña que se llamaba higroscopicidad. Claro, yo se lo presenté a mi profesor y me dijo higroscopicidad. ¿Qué pasa? Que está bien intentar hacer las cosas muy complicadas, pero al final está bien también tener cosas un poco más sencillas. Entonces yo la acabé cambiando por la densidad de los materiales porque es algo mucho más fácil de medir y quizás algo más cotidiano, ¿no? Porque si realmente quiero aplicar esto a la vida real, es más fácil aplicarlo desde el punto de la densidad que de la higroscopicidad. Entonces, luego creé una base de fuentes y bibliografías. Aquí ayudó mucho la labor del colegio, que nos pusieron siempre detallados los pasos para formar esta bibliografía con fuentes fiables y referenciarlo en su correspondiente formato. Y como he dicho, es importante no ser demasiado específico. ¿Qué pasa? Que a veces intentamos centrarnos tanto en un tema específico que complicamos mucho la pregunta y como he dicho, la higroscopicidad quizás es demasiado específico para estudiarlo. Entonces, es importante encontrar el punto medio entre ser demasiado general y demasiado específico. Luego, obviamente, cuando investigues vais a ver que hay numerosos estudios que van a ser similares, pero lo importante es que estos estudios muchas veces van a ser demasiado complejos o van a atacar diferentes propiedades.
¿Qué pasa? Que al principio no sabes qué hacer con estos estudios o tienes dudas de cómo formar esta bibliografía. En el caso mío, yo encontré muchas fuentes en referencia a los resonadores, pero hablaban de resonancias en la primera placa armónica y cosas muy complicadas. Esto yo lo resolví cogiendo pequeñas ideas o conceptos, fragmentos, que se relacionaban con lo que yo estaba estudiando, y si realmente conseguís coger un documento que aunque sea muy complejo o ataque otras propiedades y extrapolar ideas importantes para vuestro trabajo, os va a ayudar mucho. Y ahora voy a hablar de mi monografía en sí. Entonces, como he dicho, mi pregunta es ¿cuál es el efecto de la densidad de los materiales que conforman un resonador de Helmholtz sobre este? Primero voy a establecer un marco teórico. Entonces, esto es la forma básica de un resonador de Helmholtz. Como podéis ver, consiste de un cuello y de un volumen contenido. Y lo que pasa con estos resonadores es que cuando hay una corriente de aire que se introduce por la abertura de la boquilla, el volumen interno se ve comprimido por una presión y esto hace un efecto muelle, básicamente. Entonces, ¿qué cosas cotidianas podemos ver con este efecto muelle? Todos hemos hecho de pequeños lo típico de soplar una botella así inclinados, ¿no? Y ponernos a hacer el tonto con los sonidos. Bien, esto se debe al efecto Helmholtz. Pues yo descubrí que las guitarras sufrían este efecto también. Y aunque no tienen un cuello muy ancho, también sufren vibraciones internas por ello. Entonces expliqué en mi trabajo las fórmulas y cómo llegar a estas fórmulas de las resonancias. Y como no os quiero aburrir mucho, básicamente os voy a poner la de la resonancia de Helmholtz general y la resonancia de Helmholtz aplicada a la guitarra. Pero esto viene derivado de las ecuaciones de la segunda de Newton y de presiones y densidades, y llegamos a estas fórmulas. Bien, entonces llegados a este punto, mi hipótesis inicial era cuanto mayor es la densidad de un material, intuitivamente va a resonar menos, ¿no? Porque va a vibrar menos el material. Eso es lo que me decía mi intuición. Entonces, en el marco experimental diseñé un experimento. ¿Qué pasa? Mi primer experimento era con un sonómetro, con un osciloscopio, con material que en ese momento no era accesible por mí. Entonces me encontré con esa primera limitación, o ese primer obstáculo, que era encontrar una metodología que se adecuara a mis posibilidades. Diseñé una metodología alternativa a esta, que es bastante curiosa, la verdad. Entonces, esta metodología se basa en el programa Audacity, que algunos conoceréis. Mi metodología es con estas cajas, las tumbaba en el suelo y emitía un sonido mediante un altavoz que recogía con un micrófono que estaba suspendido en la mitad de la caja. Entonces, lo que hacía era pasar una escala de sonidos, y esta escala de sonidos es una escala que en verdad se utiliza para medir la capacidad auditiva que tiene la gente, ¿no? Entonces, iba pasando por diferentes frecuencias de menor a mayor y yo lo medía en el rango comprendido en el que se debería dar la resonancia. Y eso lo recogía con un micrófono y luego lo analizaba por medio del programa Audacity y me salía una gráfica tal que así. Entonces, por la teoría que explicaba, la resonancia de Helmholtz era el punto de mayor resonancia en estos objetos y en este caso iba a ser el pico de estas gráficas. Esto lo analicé para los 4 modelos que hice, diferentes densidades. Y bueno, también quiero hablar sobre la creación de estos modelos, que fue un poco difícil porque mis dotes de carpintería no son muy buenas, la verdad. Pero me ayudó un poco mi abuelo, que era carpintero, y así también es un proceso de la monografía que los que tengáis que hacer experimentación es muy interesante, porque no solo vais a tener que hacer lo que es el estudio, sino realizar un experimento, y a veces vais a tener que construir modelos, que también es un proceso en sí mismo, ¿no? Porque al principio tuve un lío construyendo las maderas, cogiendo maderas demasiado grandes, pero bueno, más o menos lo conseguí resolver bien. Y otra cosa que me pasó, que claro, yo lo tenía que emitir por un altavoz que era bastante potente, y me fui a mi garaje y yo lo hice ahí. ¿Qué pasa? Que los sonidos esos son infernales, ¿vale? O sea, no os lo imagináis, es como una escala ahí en plan ¡uh! El caso, que todo empezó a sonar mucho y casi tuvo problemas con mis padres, pero bueno,
Eh, merece la pena. Esto es mi tabla de variables. Es importante establecer una en las monografías porque tenéis que saber qué variables están controladas, cuáles son las que vais a medir y cuáles dependen de ellas. En mi caso, como he dicho, la dependiente va a ser la frecuencia de resonancia y la intensidad del sonido, que viene dado también por eso. No he incluido las gráficas aquí, pero el resultado final obviamente comprobó mi hipótesis, que a mayor densidad la resonancia se producía antes y había una menor resonancia de los materiales en sí. Entonces, ¿qué obstáculos me encontré y qué errores tuve? El primer obstáculo es el tiempo. Yo estoy en segundo año de IB y obviamente el tiempo en las monografías de ciencia juega un papel muy importante. Es importante hacer la experimentación cuanto antes mejor, precisamente porque luego se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando y al final os encontréis con que tenéis que hacer la experimentación y la monografía en un periodo muy corto de tiempo y eso no es lo ideal. El segundo, como he dicho, es el acceso a materiales específicos. El material de laboratorio que no tuve acceso yo, que fue el de osciloscopio, sonómetro, etcétera, pues obviamente te limita, pero es importante. Yo lo que hice fue diseñar una metodología alternativa y es importante saber salir de estas situaciones creando o buscando otra metodología para resolver estos problemas. Y luego, como he dicho, la dificultad de las fuentes. Hay fuentes que son más comprensivas que otras y sobre todo cuando os metéis en temas muy específicos os vais a encontrar documentos que son casi incomprensibles, pero es importante saber extrapolar ideas y utilizarlos en vuestras monografías, aunque haya mucha dificultad, aunque sean cosas demasiado específicas. Y luego, en cuanto a errores, yo he hablado de la precisión de los modelos. Como he dicho, no se me da increíblemente bien construir cajas. Entonces, uno de los errores que puse en mi monografía fue el hecho de que puede haber alguna ranura por la que se escape el aire y esto afectaría al volumen interno del aparato, ¿no? Entonces, también afectaría en sí a donde se produciría la frecuencia de resonancia. Luego, la elección de los modelos. Estos modelos están construidos por el máximo alto y el máximo ancho de una guitarra, es decir, como podéis ver, no tienen la forma de una guitarra, obviamente. Y al extrapolar solo lo que es la caja armónica de la guitarra, dejamos afuera otras cosas del sistema, ¿no? Y luego hay una hipótesis, que es la hipótesis de Heisenberg, que lo que dice es que cuando separamos cosas de un sistema inicial para investigarlas, alteramos al sistema y por tanto también alteramos los resultados finales. Y luego el entorno, como os dije, yo realicé esto en mi garaje, entonces tuve que cuidarme de que todo estuviera lo mayormente posible insonorizado que pude y que nadie molestara al experimento, y que también es verdad que todo vibraba un poco en la sala, entonces eso también pudo haber afectado a mis resultados finales. Y luego los últimos consejos, que son un poco cosas que he visto que hace gente que también va conmigo a física y que creo que, en mi opinión, o cosas que podíamos mejorar, es cuidado con el formato. Es muy importante tener un formato correcto, portada, tablas, referencias, etcétera. Es importante referenciar todo. Luego, la comunicación. Es importante no hablar de manera personal en la monografía, aunque hay veces que tendemos a ello. Es mejor no decir empezará a grabar el sonido a través del micrófono y decir se empezará a grabar el sonido a través del micrófono. Luego, como he dicho antes, la experimentación es prioritaria. Todos los que estéis haciendo una monografía de ciencias o una exploración interna de ciencias, es importante tener la experimentación hecha cuanto antes posible mejor, porque ya os va a dejar espacio para analizar los datos con mayor rigor y atacar al criterio C, que es el que mayor puntúa. Y para terminar, me gusta decir que está bien cometer errores. Es decir, que los datos que registréis no tienen por qué ser perfectos, precisamente por lo que he dicho, porque el criterio que más puntúa es el criterio de análisis y evaluación. Y hay que mostrar, obviamente, que tu monografía tiene una relevancia a alguna escala global.
Yo, por ejemplo, he dicho que no solo se puede aplicar esto a las guitarras, sino que también se utiliza en la construcción de los motores de los aviones, en la insonorización de estos, y conocer la densidad en la que ocurren estas resonancias y ver cómo afecta la densidad de las maderas o de los materiales a estas resonancias puede ayudar a insonorizar en mayor medida a estos motores o estos aviones y ser más efectivos en su labor, ¿no? Bueno, aquí os pongo la rúbrica que ya hemos visto antes, pero como veis el criterio C son 12 puntos, entonces lo importante es saber analizar los datos que habéis obtenido y si habéis cometido algún error, decir que habéis cometido un error y cómo ha podido afectar esto a vuestra monografía, y ya terminamos esto. ¿Tenéis alguna pregunta o algo?